Érase una vez en víspera de Navidad que un hombre, Martín, luego de culminar la jornada de trabajo, se dirigió con su compadre a la chichería de doña Ramona. Ese viejo mesón ubicado a las afueras del pueblo, donde se podía degustar la mejor chicha de toda la región. Aquella noche la chicha fue la anfitriona. Sin embargo, Martín no estaba tranquilo al recordar que había prometido a su esposa Magdalena no emborracharse en las festividades. Martín decidió terminar la celebración un poco más temprano y salió tambaleándose de la chichería. Mientras caminaba hacia su casa, la luna menguante apenas iluminaba lo suficiente para guiarse por el camino empedrado. Martín decidió parar de caminar por un momento. Se recostó contra la pared de una construcción abandonada, al lado del camino, para descansar un rato, esperando que le pasara un poco la borrachera. «30 minutos de descanso y ya se sentía un poco mejor, así que retomó su camino. Algunos minutos después de reiniciar la marcha, un raro fenómeno en el cielo llamó su atención. En el firmamento podían apreciarse extrañas luces que iban descendiendo suavemente. Un poco asombrado y asustado, decidió ver hacia dónde se dirigían. Caminó adentrándose en el bosque y observó cómo a lo lejos la extraña luz había tocado tierra, convirtiéndose en una inmensa bola de fuego. De pronto, unos sonidos aterradores interrumpieron el silencio de la noche. Justo frente a él, una extraña criatura con ojos de fuego se acercaba velozmente. ¡Extraterrestres!, gritó Martín. El miedo lo invadió y corrió presuroso a esconderse. Vaya susto de muerte que se llevó el pobre Martín. Martín, todavía con el efecto de la chicha en su cuerpo y con la curiosidad que lo caracterizaba, respiró profundamente y decidió acercarse nuevamente a la misteriosa luz. Cuando al fin estuvo lo suficientemente cerca para contemplarla con claridad, el terror se apoderó por completo de su cuerpo. Lo que ahora veía y escuchaba no eran más que los gritos de una niña encerrada en una casa que había empezado a consumirse por las llamas. Y lo que Martín en un principio había pensado que era una gigantesca criatura que lo atacaba, no era más que un pobre caballo que corrió asustado por el fuego. Sin embargo, reaccionó de inmediato, pues las llamas crecían con fuerza. Martín, moviéndose rápidamente como si la chicha se hubiera evaporado por completo de su cuerpo, se lanzó sin pensarlo sobre la puerta de la casa, la cual logró tirar de un solo golpe, y atravesó las llamas de fuego, logrando rescatar ilesa del incendio a la pequeña niña. De camino a casa, después de convertirse en el héroe de la historia, vio cómo los vecinos lanzaban al cielo los farolitos de fuego pidiendo deseos y dando gracias. En ese momento, todo fue más claro para él. Las luces en el cielo cobraban sentido. Sonaron las campanas y la Navidad llegó llena de esperanza en el pueblito aquel. Martín, ¿qué le dije a usted? ¿Otra vez borracho y oliendo a chicha?